Gracias. Hola, muy buenas noches. Pues son las 7 en punto y empezamos con esta gran plática que tenemos el día de hoy. La primera de 5 sesiones súper interesantes e increíbles que nos va a dar Mónica Betech, Mónica Amquie. Quiero nada más antes de presentárselas recordarles que esta plática queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile. Y bueno, simultáneamente podrán escucharla por Zoom y por Facebook en este momento. Para los que no pudieron entrar por alguna razón ahorita, va a estar ahí en las plataformas que les acabo de decir. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulos, me gustaría muchísimo presentar a Mónica. Mónica, hola, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Anita, muchísimas gracias, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, la verdad es que es un grato honor tenerte por acá, haberte conocido de la nada y que ahora estemos aquí y además con estos temas tan interesantes. Hoy la primera de 5 sesiones con la historia de Polonia y Lituania, pero antes de entrar a esos temas me gustaría decir que Mónica es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Historia Judía, lleva 10 años dando clases de Historia Universal y no pueden creerlo, pero tiene 4 libros escritos, además de muchas otras cosas que nos gustaría, Mónica, que tú nos dijeras antes de Muchas empezar. gracias. Claro que sí, Anita. Bueno, antes que nada es un honor estar aquí con ustedes hoy. De verdad estoy muy feliz. Aparte estoy muy feliz porque voy a hablar de la Keile original en el año 1500. Entonces creo que es el foro perfecto para dar este tema. Me encanta la idea. Y bueno, me he especializado mucho en temas de historia judía, de Medio Oriente, de historia de toda la región de Europa Oriental, la que di en la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues es un honor estar aquí con ustedes. El tema que vamos a ver es la historia de Polonia y Lituania, específicamente con respecto a la historia judía. Cómo se fueron desarrollando las comunidades, los shtetls y cómo vienen a vivir nuestros antepasados en estos lugares. Y lo vamos a conectar, vamos a llegar yo creo que a 1800 aproximadamente en estas 5 sesiones. Padrísimo, padrísimo. Mónica, pues me da muchísimo gusto de verdad que estés aquí con nosotros y yo creo que pues te voy a dejar, te cedo el micrófono de una vez para que tú puedas empezar a platicarnos toda esta historia. Bienvenida y todos bienvenidos, muchísimas gracias. Les recuerdo nada más que pueden escribir sus preguntas, ya sea en Facebook o en el chat o en preguntas y respuestas y yo las leeré al final para que Mónica, cualquier duda o comentario que tengan, ella nos puede contestar. Las siguientes sesiones van a ser igual los próximos 5 martes a las 7 de la noche, ¿ok? Para que todos sepan y me imagino que Mónica ahorita nos dice también los títulos y si no también en la publicidad cada martes vamos a estar mandando, ¿ok? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Anita, de verdad, muchas gracias por tu invitación y vamos a comenzar. Acá les voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo los temas. Bueno, el temario es historia de Polonia y Lituania, lo cual era conocido en la Edad Media como el reino de Polonia y Lituania. Vida en el shtetl, cómo se empiezan a formar estos shtetls, de dónde viene el concepto, por qué llegan a Polonia. Edad de Oro, que es de 1500 a 1600, que coincide con la expulsión de la salida de los judíos de España. Tenemos después
estos grandes pogroms que duran más de 10 años, de 1648 a 1659, que son las masacres cosacas, que también vamos a hablar más a detalle de ellos. No creo que nos dé tiempo el día de hoy, yo creo que va a ser las siguientes sesiones. Y posteriormente vamos a ver el desarrollo de dos grandes corrientes religiosas con todo lo que viene implícito dentro de ellas, que va a ser el tema de los Mitnagdim, con su representante que era el Gaón de Vilna, y los Hasidim, que su representante era el Baal Shem Tov, y todas las historias, biografías que vienen acerca de ellos. Y bueno, estoy yo lista para empezar. Voy a comenzar mostrando este mapa que está aquí en mi pantalla. En este mapa no se ve muy claro porque al agrandar la imagen se pixeleó un poquito. Lo que quiero decirles es que en cada uno de estos lugares, para el año 1500 a 1600 había más de 300 shtetls en Polonia y Lituania. Entonces, era gigantesco toda esta Keilah, que era una sola, ya que se reunían 2 veces al año. Y bueno, hoy voy a empezar dando todo un antecedente histórico acerca de por qué llegaron acá, cuál es todos estos antecedentes históricos y cómo se van desarrollando paulatinamente en el devenir del tiempo. Como lo dijo Anita, me encantaría que si tienen preguntas, ustedes, voy a frenar 10 minutos antes para poder responder a todas las dudas que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta introducción de ¿por qué Polonia? ¿Qué es Polonia? Voy a empezar por su nombre, Polin. Polin significaba lugar de descanso. En el siglo X empezaron todos los cruzados a destruir a las comunidades de Bohemia, Moravia, Colonia, Heim. Y estos judíos, cuando ven estas persecuciones y estos pogroms en contra de los cruzados, llegan a un lugar que es más hacia el este, en una zona muy boscosa, que encuentran muy tranquilo y muy bonito, y lo llaman Polin, lugar de descanso. Entonces, bueno, ahora sí voy a empezar, de ahí viene su nombre, Polonia, nombre puesto por los mismos judíos, que significa lugar de descanso. Voy a empezar con esta introducción. ¿Por qué Polonia? ¿Cómo es que llegan aquí? ¿Y cuándo? Pues vamos a comenzar ahora sí. Cuando los judíos fueron exiliados por los romanos tras la fractura de su aparato nacional, político, económico y cultural, simbolizado con la destrucción del segundo Bet HaMikdash principalmente, tenemos que para el año 135 de la era común y hasta 1948 con la creación del Estado de Israel, es decir, durante la generalidad de los últimos 2000 años, Am Israel quedó completamente privado de una base geográfica con poder político. ¿Qué quiere decir esto? Quedó privado de un territorio, quedó privado de su monarquía unida. Los judíos no solamente eran una entidad religiosa, eran una nación, ya que previamente ya habían contado con un aparato nacional en toda la extensión de la palabra. El pueblo judío sobrevivió a partir de los que se consideran los pilares de nacionalidad o pertenencia a un grupo étnico, a un grupo religioso, a una especie de patria portátil que los fue acompañando durante los siglos a cada lugar, por más remoto que fuera, que iba con ellos. Y ellos llevan esta patria portátil, que aunque no era un territorio o no era una base geográfica con un poder político establecido, sí contaban con un sistema legal completamente especificado, con un sistema legal que en donde estuviera que estén lo siguen teniendo, y esto es nada más y nada menos por lo que hemos sobrevivido hasta el día de hoy, la Torah Kedoshá, gracias a que llevamos esa patria, una patria portátil que es nada más y nada menos que la Torah Kedoshá. De este modo, la supervivencia del judaísmo fue un asunto de mantener y transmitir el conocimiento y de adaptarlo a las condiciones cambiantes de los países en los que nuestros ancestros se iban asentando. A continuación, voy a hacer un breve análisis de la historia de los judíos, principalmente en Polonia y en Lituania, del año 1500 al año 1800. La historia de los judíos en Polonia y Lituania se enmarca principalmente en el Renacimiento, es como su punto clave, a partir del siglo XV, cuando la cultura occidental se interesa en recuperar en este Renacimiento todo el conocimiento grecorromano. Esta filosofía era mayormente antropocéntrica, es decir, el hombre y no la religión como medida de todas las cosas, como el centro del universo. De acuerdo con Simón Dubno, fue durante esta época que los judíos
Principalmente se asentaron en masa, hicieron una gran comunidad en el reino de Polonia y Lituania, los cuales provenían principalmente de los lugares en donde los judíos habían sido perseguidos, como Alemania en las cruzadas, como lo mencioné anteriormente, o bien por las persecuciones de conversiones masivas realizadas en el Imperio Bizantino. Dicha región durante el siglo XVI ya llega a ser la potencia mundial. Era un centro hegemónico regional que vivía una especie de edad de oro, cuyo legado continúa existiendo hasta hoy en día. Hasta hoy en día nos dejan aprendizajes impresionantes, lo cual vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Voy a ir más atrás todavía. Existe la creencia que la vida judía en Polonia y Lituania, que permanecían al mismo reinado, como ya lo dije anteriormente, estaban confinados al shtetl. La palabra shtetl, ¿de dónde viene? De la shtot, que significa en yiddish pequeña ciudad o pequeño pueblo. Sin embargo, los shtetls no surgen hasta el siglo XVIII de la manera en que se conocen hoy en día. También existe la idea de que en Polonia prolifera el antisemitismo, los pogroms. No obstante, durante el Renacimiento y aún antes, en la Alta Edad Media, las cosas eran distintas para los judíos. Tal como dice Hannah Arendt, hay que luchar en contra de la mala concepción de antisemitismo como odio eterno. La historia judía parece recurrir a un patrón de prosperidad y posteriormente de persecución. Sin embargo, en cada uno de los lugares que los judíos han sido perseguidos, tiende a existir una razón distinta detrás de cada uno de estos hechos y procesos históricos. A pesar de que los mejores y los peores tiempos para los judíos tienden a ocurrir en el mismo territorio, su expulsión de España y Portugal tiene una razón distinta de ser que su persecución en Polonia o bien su exterminio en Alemania. Aquí podemos observar también que existen leyendas locales que hablan específicamente del origen de la llegada de los judíos a Polonia, que data principalmente de finales del siglo IX y principios del siglo X. Y es ahí cuando en las cruzadas, cuando estas comunidades judías son perseguidas por los cruzados en Alemania, en Moravia, en Hale, tienen que huir a este territorio que es boscoso, que se encuentra oculto, que es muy grande, y aquí encuentran un lugar de descanso, un lugar donde pueden practicar libremente su religión. A mediados del siglo XII y XIII ya se encontraron testimonios o vestigios arqueológicos, monedas con nombres de reyes polacos escritos en letras hebreas, evidencia de que para esta época los judíos ya eran admitidos en la profesión de acuñar monedas. Ya acuñaban monedas y tenían letras en hebreo, era la firma de estas monedas. Dentro de las fuentes conmemorativas de la historia, que son las fuentes escritas, se encontró una crónica escrita del año 1264, en donde el rey Boleslav de Kalisz de Polonia proveyó una carta de privilegios que le otorgaba a los judíos derechos y privilegios sin precedentes en el mundo conocido. Quiero decir que una carta de privilegios quiere decir que los judíos no eran ciudadanos en su totalidad, pero sí eran protegidos por el rey. Es de lo que constaba esta carta. En esta carta, del año 1264, el rey Boleslav de Kalisz, un segundito. Perdónenme. Vean lo que decía esta carta. El testimonio de un cristiano no puede ser admitido solo en un asunto concerniente al dinero o a la propiedad de un judío. En todo incidente de esta naturaleza debe haber un testimonio tanto de un cristiano como de un judío. Si un cristiano hiere a un judío de cualquier manera, el acusado pagará una multa al tesoro real. Aquí se ve claramente que se les está proveyendo de protección. Si un cristiano profana o deshonra un cementerio judío de cualquier manera, lo cual era muy común en esta época, es nuestro deseo que sea castigado severamente por la ley, tal como es exigido. Y aquí podemos observar cómo estas fuentes escritas nos dan un vestigio de cómo se le empiezan a obceder ciertas protecciones a los judíos en este territorio. Y por eso llega a crecer tanto a lo largo de la historia. Aquí tenemos la continuación de la carta. Si un cristiano ataca a un judío
El cristiano será castigado como es exigido por las leyes de esta tierra. Prohibimos rotundamente que alguien acuse a los judíos de nuestro país de usar sangre de seres humanos, es decir, de realizar libelos de sangre, los cuales eran muy comunes en Europa Occidental. Aquí afirmamos que si un judío clamara de noche como resultado de un acto de violencia que sufriera y los vecinos cristianos no respondieran a su llanto y no brindaran la ayuda necesaria, serían mutilados. También afirmamos que los judíos son libres para comprar y vender todo lo que deseen, al igual que los cristianos, y que si alguien se lo impide, también tiene que pagar una multa. Los judíos no emigraron en masa a Polonia, sino que algunos se asentaron ahí para tantear el terreno, para decir, ya descansamos en este lugar, pero vamos a ver qué tan cómodo es, si podemos aquí sembrar o echar raíces. Sin embargo, cuando otros países comienzan a expulsar a los judíos, tal como Inglaterra en el año 1290, el decreto hecho por el rey Enrique Patas Largas, llegan muchos judíos de Inglaterra en el siglo XIII y después de Alemania en el siglo XIV, posteriormente de Italia, de Portugal y también de España. Cuando fue la expulsión de los judíos de España, se habla aproximadamente, no está comprobado, pero de un 15% de judíos sefaradíes que migran a Polonia y a Lituania, por lo que Polonia se empieza a convertir en un atractivo destino para todos los judíos de los lugares donde viven en condiciones precarias y ahí encuentran un lugar de descanso para poder recibir. En el año 1569, Polonia se unificó con Lituania y como resultado expandió sus fronteras hacia el este. Lo que hoy en día es Ucrania y parte de Bielorrusia eran en ese momento tierras vasallas de Polonia. ¿Qué quiere decir esto? Feudos que tenían su propio rey, su propio señor feudal, su propia servidumbre. Es decir, Polonia empieza a ser una potencia por ser un país semifeudal. Dichas tierras empiezan a abrir puestos laborales administrativos y permitían el trabajo de los judíos. A menudo arrendaban parcelas de tierra de la nobleza polaca, convirtiéndose en los mediadores por completo de toda la estructura económica feudal de la Europa oriental. Entonces tenemos aquí que Polonia, para este momento, tiene una pirámide. Hasta arriba estaba el clero. Cabe destacar que Polonia era católica, pertenecía también, tenía nexos con el Vaticano. La monarquía polaca era católica. De ahí vienen los judíos como ciudadanos de segunda categoría, como burgueses, lo que se le conoce como burgueses en la Edad Media, que eran los mediadores con los vasallos. Estos vasallos, Polonia cuenta con una gran diversidad étnica. Principalmente vamos a hablar de 3 grupos que van a sentarse aquí, que van a convivir con los judíos. Son los tártaros, los eslavos, que eran la mayoría, y los cosacos. Ahora, cuando estos judíos empiezan a arrendar las tierras, ellos eran usureros, cobradores de impuestos, y también empiezan a ser los administradores del tesoro real. Cabe destacar que en la Polonia de ese entonces, jamás en la vida un noble iba a verse con un siervo. El intermediario que cobraba el impuesto o que hacía las funciones administrativas era el judío. Cuando había mala situación económica, a los judíos les subían los impuestos. Los judíos tenían nada más aquí prohibido 2 cosas. 1, practicar sus ritos religiosos en público. Lo hacían en estos pequeños solares o en estas parcelas de tierra que los mismos judíos amurallaban voluntariamente para poder autogobernarse por medio de las leyes del halajá. Entonces, esto es lo que es el primer antecedente del shtetl. Empiezan a ser pequeños pueblitos amurallados. Yo lo podría llamar hoy como un conjunto de Cuernavaca. Al centro estaba el área común. Y en esa área común, ¿qué era esa área común? Esa área común era un Talmud Torah, el Bet Knesset del Shul. Estaba el Shul como centro de toda la vida judía, de toda la vida religiosa. Y después de ese Shul había un Talmud Torah. Y arriba de ese Talmud Torah había una clase de shiurim para mujeres, porque aquí se decía que las mujeres eran las encargadas de educar a sus hijos y tenían que estar preparadas. Entonces, este legado es impresionante. Los niños desde los 3 años iban a la escuela. Entonces, empiezan a hacer una red educativa bastante fuerte. Ahora, las mujeres no salían de este lugar por el peligro que había de los señores feudales, de los ataques de caballeros, de los ataques de los campesinos. Pero sí les puedo explicar que los judíos lo que hacían acá es una labor económicamente tremenda.
En una ocasión, y esto es muy interesante de decírselos, a los judíos les querían subir los impuestos. Los judíos no eran dueños de la tierra, únicamente la arrendaban, pagaban un impuesto por poder habitar la tierra, no era propiamente de ellos, era del rey, y también pagaban otro impuesto por ser judíos, por hacer shejitá, por tener cementerios, pagaban impuestos por todo. En una ocasión, uno de los reyes quiso subir nuevamente los impuestos a los judíos porque había mucha crisis económica. Y ahí a uno de estos judíos polacos se le ocurre una magnífica idea que más adelante va a ser el principio de la hotelería en el mundo y también el ejemplo para otras casas reales. En Polonia el rey tenía 8 palacios: el Palacio de Invierno, el Palacio de la Primavera, el Palacio del Mar, el Palacio del Vístula, y para mantener a estos palacios con toda su servidumbre, con todo su ganado, con todos sus caballos, los judíos lo que empezaban a hacer aquí era que decían, mantener esos palacios es tremendo y están vacíos, solo son ocupados una temporada del año. Los judíos comienzan un negocio de rentar estos hoteles a otras casas reales o a otras familias nobles de Europa para poder pagar su mantenimiento. Y aquí empieza todo lo que es el servicio de la hotelería. Empiezan a fungir como hoteles de grandes nobles o a arrendarse. Y empieza aquí, justamente en Polonia, aproximadamente en el año 1500. Bueno, en Polonia, a principios del siglo XIV, los judíos tenían permitido tener su propio cuerpo de gobierno. Mientras ellos pagaran impuestos, vivieran aislados de la población en sus tierras arrendadas, no se iban a someter al gobierno polaco, iban a tener su propio cuerpo de gobierno llamado Bad Arba Aratzot, que se le llamaba el Consejo de las Cuatro Tierras, que estaba compuesto principalmente o liderado por rabinos de las 4 provincias principales de Polonia, que se encuentra la Gran Polonia, Pequeña Polonia, Volinia y Podolia. Los polacos, como ya se los comenté anteriormente, no interferían en los asuntos judíos. Mientras ellos pagaran impuestos y vivieran aislados, los dejaban autogobernarse completamente por medio de las leyes del halajá, ya que los permitían la supervisión rabínica. También no había, los monarcas polacos no ingerían dentro de estos lugares, dejaban que los judíos se gobernaran libremente. Como consecuencia de esta tolerancia religiosa, no puedo hablar de una libertad religiosa, pero sí de una tolerancia religiosa, empieza a florecer una erudición talmúdica sin precedentes, una organización comunitaria que nos influye hasta hoy en día. Ahora, me gustaría hablar de algunas personalidades importantes de este periodo que es necesario recordar. Voy a cambiar la diapositiva. Podemos hablar del famoso Rabí Moshe Isserles, el famoso Ramá, que nació en 1525, murió en 1572. Nació en Cracovia, conocido también como el Ramá. Él agregó decisiones halágicas y rabínicas a toda Europa oriental, principalmente los Ashkenazim, se basan por su obra conocida como Mapai, que es el equivalente del Shulchan Aruch de Rabí Yosef Karo, que es utilizado por los sefaradim. Cuando llega a Polonia, el primer tomo impreso del Shulchan Aruch, Rabí Moshe Isserles lo observa y dice, esto no va a ser suficiente para los Ashkenazim, entonces hace esta famosa obra conocida como Mapai. Y bueno, es uno de los grandes rabinos de Polonia. Después voy a hablar de Rabí Jacob Pollack. Él nace del año 1455 al año 1530. También se le considera como uno de los grandes rabinos de la Edad de Oro de Polonia y Lituania. Nació también en Cracovia. Y él es el que abre la primera yeshiva en Polonia. Fue nombrado el gran rabino del país. Desarrolló un método de estudio del Talmud llamado Pilpul, que hasta hoy en día es utilizado, que significa distinciones finas. Y consistía principalmente en una forma de razonamiento dialéctico en el que los hechos o ideas contradictorias eran sopesadas sistemáticamente en vistas a la resolución de sus contradicciones aparentes o reales. Entonces, Rabí Jacob Pollack también fue el primer gran rabino de Polonia. Rabí Yehuda Loew es también conocido como el famoso Maharal mi Praga o Maharal de Praga,
quien a pesar de no haber nacido en Polonia, sino en Alemania y posteriormente haber vivido en Praga, cuando fue todo ese suceso del Golem de Praga, él tiene que huir y se asienta en Polonia. Él lleva a Polonia un estudio de la Kabbalah bastante avanzado, era un mecubal, un cabalista muy importante, y fue sumamente, sienta un precedente muy importante en todo el estudio religioso místico de la Europa oriental. Bueno, como les dije, también su nombre es asociado con la famosa leyenda del Golem de Praga, y bueno, para proteger a Praga de todos sus opresores. Bueno, junto con toda esta erudición rabínica, que también cuando llegan los judíos sefaradí expulsados de España, traen muchos conocimientos talmúdicos y alágicas. En el momento en que hay tranquilidad, auge económico, erudición rabínica, va a venir un crecimiento exponencial de la población. En el año 1500 había aproximadamente 50,000 judíos viviendo en Polonia. Vean nada más esto, para 1650 tenemos a 500,000 de judíos que habitaban Polonia. Había más de 300 shtetls alrededor de todo el mapa de Polonia y Lituania, considerando el Consejo de las Cuatro Tierras, Gran Polonia, Pequeña Polonia, Volinia y Podolia. Lo anterior significa que para mediados del siglo XVII, al menos el 30% de la población judía mundial vivía en Polonia. Es muchísimo, 30%. Ahora, ¿en qué parte se asentaron de Polonia, se asientan estos judíos? Los judíos de la diáspora eran por lo general gente de la ciudad por las diferentes leyes que les prohibían poseer tierra. ¿Qué es esto de que a los judíos no se les prohibía poseer tierra? Es muy importante. Desde la época de los bárbaros, de los visigodos, que empezaban a abundar cuando cae el Imperio Romano, estoy hablando por el año 496 de la Era Común, hasta la emancipación, que es en Alemania, por ejemplo, fue en 1810, Francia 1791, diferentes en cada país, se les prohibía a los judíos adquirir tierras, ya que eran vistos como extranjeros. Entonces, no es hasta el siglo XIX que los judíos pueden poseer tierras. Por esta misma razón, en estos lugares únicamente se las arrendaban. Ellos la rentaban, pero tenían prohibido cultivar, dedicarse a la agricultura, plantar árboles, flores, especies, entre otros. A pesar de eso, ellos logran crear numerosas, pues se puede decir comunidades agrícolas. En Yiddish, shtetl, ciudad pequeñita, pequeño pueblo. Y hoy tendemos a pensar que este shtetl, tal como se ve en El violinista en el tejado, era una parte fundamental de esta época de la judería dorada en la Edad de Oro de Polonia y Lituania. Y podemos ver que las comunidades más prósperas que se pueden observar dentro de la historia judía fueron aquí, de 1500 a 1600, junto con esta tolerancia religiosa, éxito económico, auge poblacional, viene un crecimiento exponencial también en materia de Torá, en crecimiento cultural. Como les dije, si ustedes pueden observar el mapa que estoy aquí compartiendo en la pantalla, es un mapa que se llama la diáspora después de la expulsión de España. Podemos observar que salen de España, pasan a Portugal, pasan a veces por Inglaterra, a veces no, porque no había judíos en Inglaterra por este momento. Había un edicto de expulsión que les prohibía su entrada. Pasan a Holanda, por Viena, que también fueron expulsados, y de ahí quedan en todo este territorio. Polonia, Lituania, Crimea, y hacen de este territorio una potencia. Hay un crecimiento gigantesco. Los judíos, ¿cómo vivían en estas comunidades? A mí me gustaría que ustedes se imaginen viviendo en esta época, parte de esa época. Ellos no hablaban polaco, hablaban yiddish. El yiddish original aparece por primera vez en el siglo XIII. Se escribía con letras hebreas y era una mezcla de hebreo, eslavo y alemán, pero como cualquier otra lengua tiene un desarrollo constante y el moderno no es igual que el antiguo ni que el medio, pero cuando llegan los judíos a Polonia también se le añade polaco, un poco de polaco, tiene mezcla de polaco. Como ya les dije anteriormente, en general los judíos eran exitosos, a pesar de los retos que implicaba trabajar con los cristianos polacos y con los ucranianos.
Entre los que se dominaban, los polacos, como ya mencioné, eran católicos. En toda la región de Ucrania y de lo que es conocido como la Rusia Blanca, Bielorrusia, practicaban el cristianismo eslavo ortodoxo, que es distinto al catolicismo. Y ahí se tiene la fuerte tendencia en este cristianismo eslavo ortodoxo que los judíos son el pueblo deicida. Entonces, el antisemitismo es una constante, aunque ellos tienen estas libertades. En muchas ocasiones, sí los judíos se amotinaron en contra de los judíos, sí hubo ciertos niveles de sangre, pero en general fue mínimo. Otro problema que se viene a presentar dentro de esta judería fue que los judíos trabajaban como administradores y recolectores de impuestos para los señores feudales polacos. Esta actividad los hacía muy poco populares entre todos los habitantes de los pueblos, que de igual manera necesitaban poco aliento para incrementar todas sus actividades antisemitas. Uno siempre va a odiar al que le cobre los impuestos, le cobre la renta, le cobre los diezmos o los impuestos para la corona. Entonces, lo anterior fue especialmente cierto en lugares como Ucrania, en donde los católicos polacos eran vistos como un poder invasor en la tierra oriental ortodoxa, ya que etnias tales como los eslavos y los cosacos, como ya les dije, practicaban esta religión cristiana eslava ortodoxa. En sus afines, en su afán de expandirse este imperio o esta hegemonía polaca, también el clero polaco empieza a hacer fuerte presión a los gobernantes de Polonia para que también bautizaran a todos los que eran de la religión cristiana eslava ortodoxa. Entonces, solamente aquí tenemos un problema muy grande. El judío es el intermediario. Entonces, en estos momentos que yo ya les había comentado que los judíos tienen una vida muy cómoda, que tienen más de 300 shtetls dentro de Polonia, una población de 500,000 de judíos. Este 500,000 de judíos dispersados por toda la región que ya les comenté, se reunían 2 veces al año en los famosos bazares de los Hagim. Antes de Rosh Hashanah se reunían del Consejo de las Cuatro Tierras, se reunían antes de Rosh Hashanah y posteriormente antes de Pesach, y aquí podemos observar cómo estos judíos de las Cuatro Tierras vendían mezuzot, vendían pieles, vendían todos los artículos que ellos fabricaban de todas las regiones de Polonia, y también principalmente ellos se reunían para que el Bet Din se reuniera, ya que es importante recordar que los judíos tenían su propio autogobierno. Dentro de este propio autogobierno, en estas 2 reuniones al año, en estas reuniones semestrales, había un tema principal en la Keilah. La Keilah era increíble, ya que cada shtetl, vean nada más, contaba con su propio Eichel, ya tenían asilo, fundación de ayuda pro novias, su Hebra Kadishá completamente organizada, en donde si hacía falta un shtetl apoyaba a otro shtetl o a otra comunidad, hablaban en yiddish. La imprenta ya empezaba por lo que empiezan a publicar ciertas obras, ciertos panfletos religiosos para poder divulgar también todos los estudios en Torah. Entonces se llega a un crecimiento increíble. Tenemos que hay una organización comunitaria que yo siempre lo comparo con la comunidad que tenemos en México hoy en día. Es impresionante ver cómo en el año 1500 ya contaban con escuelas judías que eran sin cobro. Para este momento no se cobraban. Todo niño judío iba a la escuela con un gran nivel académico, principalmente en Torah, pero también se veían materias como matemáticas, como yiddish, como geografía. Entonces tenemos que una de las principales preocupaciones de este Consejo de las Cuatro Tierras era el Jinuj. Y aquí crean la primera organización de la red educativa judía que se llamaba Bada Jinuj, justamente en el año por aproximadamente 1539. Entonces, estamos viendo que grandes de los beneficios con los que hoy en día contamos en las comunidades judías, en estas benditas comunidades, ya existían en estos años en Polonia y Lituania. Como ya les dije, tenían un Eichel, tenían escuelas judías con un gran nivel educativo, empiezan a planear shiurim para mujeres, jajamim que daban clases en todos los ámbitos, y tenemos yeshivot que empiezan a tener a grandes talmidei jajamim, que son grandes eruditos, sobre todo en materia talmúdica.
¿ok? Entonces, todo esto viene acompañado de este crecimiento económico en donde los monarcas polacos católicos le dan esta autonomía a los judíos de ser los que arrendaban, los que empiezan con este negocio hotelero de rentar todos los palacios de, de la Casa Real polaca a otras casas reales europeas como las alemanas o las prusianas. Y tenemos que viene una época de auge en todos los sentidos. Sin embargo, uno de los principales motivos, bueno, antes de eso es importante decir que siempre después de una época de oro viene una época de decadencia, por más triste que suene. Y ahora, uno de los principales factores que van a llevar a esa decadencia tan fuerte va a ser el conflicto religioso entre el clero polaco y querer bautizar a las otras minorías étnicas como cosacos y eslavos, que eran cristianos eslavos ortodoxos, al catolicismo. Ahora, aquí los judíos son los intermediarios. ¿Cómo protesta a estos bautismos forzosos hacia los cristianos eslavos ortodoxos? Empiezan a colgar a estos recolectores de impuestos judíos y empiezan a hacer pequeñas rebeliones en contra de estos judíos que eran como los intermediarios entre el clero y ellos. Y bueno, podemos observar que a pesar de que la nobleza necesitaba a los judíos, al grueso de la población les resultaban dispensables. Hubo instancias en que los mismos soldados polacos, que normalmente cuidaban las ciudades de invasores cosacos, abandonaban a los judíos a merced de los ucranianos. Decían, ok, que se vengan, el judío es culpa de los judíos. Siempre el judío va a ser culpado de cualquier situación que se salga de control. Si había hambruna, pues también se le culpaba a los judíos y dejaban a estos judíos a merced de los ucranianos, que eran un poco salvajes. Y bueno, esto ocurre, por ejemplo, en 1648 en la ciudad de Tuljín, donde los soldados polacos hicieron un trato con los cosacos y abandonan la ciudad para que haya una gran matanza de judíos. Un pogrom, por así decirlo. A pesar de lo anterior, los judíos defendieron la ciudad por sí mismos hasta que cayeron y fueron asesinados en su totalidad. Entonces, podemos observar que esto va a sentar un precedente en la población de que los judíos son los culpables de hambrunas, de crisis económicas, de diferentes clases sociales. Como ya observamos también, el clero era un 10% de la población y las minorías, que son los siervos, eslavos, campesinos, cosacos, son un porcentaje muy alto de la población. Y aquí se le empieza a culpar a los judíos de ser los culpables de todos los males. Bueno, de acuerdo con Simón Dubnov, la expulsión de los polacos por los ucranianos debido a la conquista del reino de Polonia y Lituania hacia Ucrania incita a una masacre de judíos a gran escala. En el año 1635 ocurrió la primera explosión de violencia en Ucrania en contra de polacos judíos, principalmente porque los judíos, tal como yo ya lo mencioné en varias ocasiones en la clase, eran prestamistas y eran los cobradores de estos impuestos de la aristocracia local. Entonces, cabe destacar que esta primera explosión de violencia, este primer pogrom que fue en 1635, logra ser detenido. Para el año 1648 hay un personaje que hoy en día es considerado como el Benito Juárez de Ucrania, por así decirlo, al fuera del parlamento ucraniano en Kiev. Hoy en día está una escultura de este señor, que fue uno de los antisemitas más letales en toda la historia, conocido como Bogdan Chmelnytsky. Ahora, él, como ya les dije, es considerado como el libertador de Ucrania. Sin embargo, gran parte de su batalla, gran parte de su campaña, era ir en contra de los judíos. Chmelnytsky aprendió desde pequeño un odio tremendo por los judíos, un odio heredado que era casi una superstición, un odio religioso total, porque le habían enseñado desde muy pequeño, cuando él iba a la iglesia cristiana eslava ortodoxa, que había que hacerlo sufrir por medio de la sangre y la tortura para vengar la muerte de Yeshu. Y hasta que ellos no aceptaran el bautismo, no podían ser perdonados y se necesitaba su sangre para vengarlos.
Bueno, Chmielnicki fue uno de los antisemitas más letales de toda la historia. Se dice que a la par de Hitler, ya que le dio a Hitler varias ideas. Le dio la idea de una solución final a la cuestión judía. Su objetivo era un genocidio, cuando ni siquiera se practicaban genocidios en el mundo en esta época. Sus fuerzas asesinaron a un estimado, aunque no es con certeza este número que les estoy dando, un estimado de 100,000 judíos de las formas más atroces y destruyeron cerca de 300 comunidades judías. Yo les enseñé un mapa al principio de la clase con 300 comunidades judías dispersas alrededor del mapa del Consejo de las Cuatro Tierras en Polonia y en Lituania. De todas esas 300 comunidades judías, quedaron únicamente 30 en una situación precaria, ya que la batalla de Chmielnicki duró de 1648 a 1659. Ahora, aquí es importante destacar que el objetivo de Chmielnicki era liberar Ucrania del yugo polaco. Él es considerado el libertador de Ucrania. Sin embargo, su plan fue mucho más allá de liberar Ucrania. Hizo una red masiva con eslavos y tártaros, no solamente de Ucrania, sino mandó cartas a los Balcanes, a Rusia, a partes más, a los nórdicos, a Finlandia, para hacer una solución final a esta cuestión judía. Ahora, voy a decir una cuestión bastante fuerte. Este testimonio es totalmente real, es un poco crudo y se los voy a leer porque es una forma de recordar cómo después de esta gran prosperidad que estos judíos vienen a pasar, empiezan a destruir este señor junto con toda su red de cosacos todo lo que por varios siglos los judíos habían construido. Se dice aquí que algunos de ellos, este testimonio es una descripción de Yeben Mesula. Vean lo que dice, es una descripción que se las voy a leer textual. Algunos de ellos, los judíos, fueron despellejados, ya que la sangre era necesaria para vengar la muerte de Yeshua. Sus pieles fueron arrojadas a los perros, sus pies y manos eran mutiladas o cortadas, sus cuerpos arrojados a la calle, en donde carruajes pasaban por encima de ellos y aplastados por las pisadas de los caballos. Muchos fueron quemados vivos, niños fueron asesinados en el regazo de sus madres y muchos niños fueron desgarrados como peces. Desgarraron los vientres de mujeres embarazadas, tomaban los fetos y los arrojaban frente a ellas. Abrieron los vientres de algunas de ellas y pusieron un gato o un perico vivo en el interior y las dejaban vivas, cortando sus manos y sus pies para que no pudieran sacar al gato del vientre y murieran desgarradas. Dicen aquí que jamás hubo una muerte no natural en el mundo que ellos no les hayan infligido. El chiste era crear terror, crear sangre, crear un pánico tremendo para que los judíos aceptaran el bautismo. He aquí otro relato de un rabino lituano llamado Shabtai ben Meir Cohen, que vivió de 1621 a 1662, también conocido como el Shah, que él logra esconderse detrás de un árbol y sobrevivió a la ofensiva y deja un testimonio escrito para las generaciones siguientes. Él dice, en un solo día, 1,500 personas fueron asesinadas en la ciudad de Uman, en Shabbat. Los nobles cosacos, con quienes la malvada multitud se había aliado, persiguieron a todos los judíos de la ciudad hasta los campos y hasta los viñedos, en donde los villanos los rodearon en círculos, los desnudaron y les ordenaron que yacieran en el piso. Los villanos les hablaron a los judíos en palabras amigables y de consuelo. ¿Por qué quieren ser matados, ahorcados y asesinados como ofrendas a su Dios, quien vuelca su ira hacia ustedes sin piedad? ¿No sería más seguro para ustedes adorar a nuestros dioses, a nuestras imágenes, a nuestras cruces, si seríamos todos nosotros un pueblo unido? Pero aquí tenemos que ver que Hashem nos hizo como un pueblo terco, un pueblo que nos hizo arraigarnos a nuestra sagrada Torá. El santo y fue el pueblo que tan a menudo se dejó matar en nombre de Dios,
elevó su voz en conjunto y con una gran fuerza hacia el cielo clamaron el Shema Israel. Clamaron el Shema Israel y no hubo uno solo que haya aceptado el bautismo. Y aquí dijeron, escucha Israel, Señor nuestro Dios, hemos sido asesinados por ti tan a menudo. Oh Dios de Israel, siempre permítenos permanecer fieles a ti. Después de esto recitaron la confesión, el vidui de todos los pecados y dijeron, somos culpables y reconocemos el juicio divino. En ese momento los villanos fueron hacia ellos y dicen que no hubo uno solo en Israel, más que este rabino lituano que logró sobrevivir, que no haya sido asesinado. Se habla de estudios arqueológicos hechos en los años 60, en donde se dice que hay vestigios que ya existían de esta misma época, fosas comunes cuando los Einsatzgruppen o los escuadrones de la muerte llegaban a matar a todos los judíos en masa a partir de 1941 con la solución final. Y dicen que en muchas ocasiones que llevaban a cavar fosas comunes, estos territorios ya habían sido ocupados previamente por fosas comunes de estos terribles pogroms conocidos como las Gezerot Tabetat o masacres cosacas. Entonces, por eso me permito citar a Rav Noah Weinberg, que dice que Polonia es el cementerio más grande del mundo. Los sufrimientos que se llevaron a cabo vienen a destruir a toda la Keilah, la quieren venir a romper. Sin embargo, les tengo una buena noticia. De esos 30 shtetls que quedaron en una miseria total, en una miseria tremenda, logran reconstruir otra vez una gran comunidad en Polonia años después. Hoy en día, vean nada más esto. Bogdan Chmielnicki es considerado un héroe nacional en Ucrania. Se le estima como una especie de libertador. De hecho, en Kiev, como ya les dije, hay una gran estatua erigida en su honor. Y así es como de 1648-49 hasta 1659, la edad dorada de la judería polaca fue destrozada. Los pogroms que ocurrieron en Polonia Oriental y los judíos en otras partes del país permanecieron ahí y sientan un precedente muy fuerte en este lugar. Polonia continuó siendo, sin embargo, como ya se los dije, después de estas masacres, esas 30 comunidades vuelven a ser de Polonia el centro del mundo ashkenazí, tal como veremos en las clases siguientes. Y me voy a quedar hasta aquí. Primero Dios, la próxima clase vamos a dar la continuación de lo que terminamos de ver hoy. Sé que fue mucha información, pero me encantaría ahora sí dar un tiempo para poder responder a todas sus preguntas. Gracias, Mónica, de verdad, súper interesante, súper profundo, porque, bueno, hay muchísimas cosas que obviamente yo no sé si la gente conocía, yo no. Información importante. Aquí nos están preguntando qué libro recomendarías para esto, para poder saber. ¿Puedes recomendar libros sobre este tema? 100%. A mí me gusta muchísimo, es un libro gigante, pero siento que es un clásico. Es el Manual de Historia Judía de Bogdan Chmielnicki. Perdón, Manual de Historia Judía de Simón Dubno, un judío que también es muere en los campos de concentración. Manual de Historia Judía se me hace un clásico. Y ahorita les voy a escribir en el chat bibliografía muy importante del tema porque tengo es más, varios PDFs que les puedo compartir directamente de este tema. Otro libro es el libro de Salo Barón, Los principios del antisemitismo. Salo Barón fue el historiador que viene a narrar el juicio de Eichmann, el que está presente en el juicio de Eichmann y es un gran experto en antisemitismo. El libro de Atalí. Hay muchos libros que yo puedo escribir ahorita en el chat la bibliografía con muchísimo gusto. Gracias, Mónica. ¿Alguna novela histórica de esta época? Novela histórica, no soy yo la mejor para recomendarte porque no leo tanta novela histórica, pero voy a investigar con muchísimo gusto y la próxima sesión, primero Dios, voy a traer como toda una bibliografía más completa. Lo que sí les puedo dar, sin lugar a dudas, es mucha literatura histórica de libros de historia judía, en donde viene narrada toda esta historia que les vine a dar hoy. Perfecto. Bueno, tenemos comentarios, o sea, que dicen fuertísimo,
Tenemos muchas felicitaciones, por supuesto. Qué interesante. Muchas gracias en Facebook. Gracias, gracias por escucharme. Nos dice Silvia Beatriz Frenkel, interesante y muy bien contado, me encantó. Gracias por compartir. Nunca más, Ruth Tufik en Facebook también. Muchas gracias, mi querida Mónica, qué interesante. Hashbel Naimes. O sea, tenemos muchísimas felicitaciones que, bueno, que tú podrás ver también en el momento que te metas a Facebook y los puedas ver. Nos pregunta Betty Glowinski, ¿cuántos judíos hay hoy en Polonia y Lituania? No tengo el dato exacto ahorita, pero sí me gustaría sacarlo del censo de migración del Museo de la Diáspora que existe y Besrat Hashem para la próxima clase, 100% tengo ese dato. Es más, lo voy a anotar porque no me gustaría dar un dato que no fuera verídico y primero Dios, la próxima clase les doy el dato exacto. Sé que no es muy grande la comunidad, pero me encantaría dar el dato como lo es. Claro, claro. Nos preguntan, Mónica, nos dice Piñón Polishuk, tenía la idea que el nombre de Polonia, Polímeros, significa aquí dormiremos. Bueno, es parecido a lo que yo dije. Hay siempre en las fuentes históricas hay varias excepciones. De acuerdo con los historiadores que yo me basé para hacer esta plática, que son historiadores muy certeros, lo tengo como lugar de descanso, que puede también ser aquí dormiremos. Lugar de descanso porque tras todos los pogroms que pasaron en las cruzadas en Alemania, y todo lo que pasaron a raíz de la expulsión de Inglaterra, cuando llegan a Polonia y les dan libertades y les dan privilegios y dicen, si un cristiano molesta a un judío, lo voy a dejar, le voy a hacer una multa, el judío se siente protegido y por eso le llaman lugar de descanso. Entonces puede ser que esté relacionado con aquí dormiremos. Super. Hilda Rubio nos dice, te felicito mucho, Mónica, me llama mucho la atención que te hayas dedicado de lleno a estudiar este tema. Gracias. Una cosa importante que me faltó de decir es que el Yiddish llega a Polonia de Alemania después de las cruzadas, justamente, y se le agrega un poco de eslavo y polaco también, creo que es importante destacarlo. Bueno, las felicitaciones siguen y siguen. Bella Cid nos dice gracias, nos resaltas el valor de nuestro pueblo y su fortaleza. Celia Muchas Catar, gracias. increíble explicación, muchas gracias. Que escribas por favor los links, nos pide Raquel Sonana, ahorita Es los más, escribe. ahorita los voy a escribir con muchísimo gusto. Sí, y nos preguntan también en Facebook que cuándo van a ser las próximas sesiones. Les digo que son los próximos martes, los próximos 4 martes, igual a las 7 de la noche. Y Así es. les estaremos mandando el link correspondiente en su momento, ya sea por medio de las publicaciones de la Keile o Mónica también lo va a tener y se los manda. 100%. Yo ¿Okay? ahorita voy a escribir la bibliografía, que creo que es importante que la tengan. Voy a copiarla ahorita en el chat para los que la quieran tener, con muchísimo gusto. Y Anita, también te puedo hacer llegar varios PDFs para compartirlos con la gente que esté tomando este mini seminario y tengan más información también. Creo que es importante. Sí, por favor, porque también así los podemos poner en Facebook para la gente que nos está pidiendo. Noemí Martínez nos dice excelentes saludos y muchas gracias. Sara Levy, mil gracias, muy clara y concisa. Bueno, muchos comentarios. Han Streamling, muchas gracias por esta excelente plática. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno, Mónica, la verdad es que sí. Muy, muy padre. Si quieren, sí, mandarme apuntar, si quieren, es que nos están preguntando aquí que si pueden apuntar sus mails o teléfonos para que les mandemos los próximos links. Entonces, con mucho gusto, si quieren apuntarlos y nosotros los metemos a nuestra lista también de difusión para que les lleguen directo. Claro que sí, con muchísimo, muchísimo gusto. Yo ahorita estoy compartiendo la bibliografía
bibliografía muy padre que les puede servir para ampliar el conocimiento de este tema. Es bibliografía, no es novela histórica, pero es bibliografía pues de fuentes históricas muy certeras. Entonces aquí se las estoy escribiendo en el chat, es muchísima. Si quieren alguna, yo misma, bueno, como me encanta este tema, puedo hacérselas llegar de manera digital con muchísimo gusto también. Súper, muchas gracias. Steffi Fastly nos dice muy bien actualizada. Felicitaciones, Mónica. Gracias por la bibliografía de Dufnov y Alo Barón. Triste recordar la historia de tantos pogroms y la etimología antes de la Shoah. Pues sí, la verdad que sí. Así es. David Dunn, Kol Hakavod, Ashein Dank, Toda Rabá. Fanny Kosolski, ok, nos está poniendo su mail. Claro que sí, se los vamos a mandar. Raquel, Bella Cid, con muchísimo gusto vamos a mandarles toda la información y nuestras futuras pláticas y demás. Fernando, en Facebook, Fernando Port Fisker nos dice, para novelas históricas ubicadas en Polonia, Bashevis Singer es quizás lo más recomendable. Satán en Gogay, El esclavo, la familia Moscat. Claro, Bashevis Singer es, claro que sí. Sí, Sara Sturman nos dice, bravo, Mónica, muchas gracias. Y bueno, muchas felicitaciones. Siguen las felicitaciones. Steffi Faslik nos pregunta, ¿qué te hizo estudiar Polonia y Lituania? Porque pues tú no eres... Sí, bueno, yo soy totalmente Halevi, pero no solo Polonia y Lituania, me interesa, siento que una gran parte del judaísmo y de todo el concepto de Keilah, de comunidad que tenemos hoy en día, nos lo legó definitivamente Polonia y Lituania. Entonces, estudié también a los judíos del Imperio Turco Otomano, a Rusia, pero me encariñé muchísimo con Polonia y Lituania por toda esta hermandad, por todo este acdut que empiezan a mostrar y decir, vamos a hacer una comunidad que vea por todos. Entonces, eso me hizo profundizar mucho en el tema. Otro tema de los que me gustan mucho es definitivamente el Holocausto, la Shoah, y me hizo ver más atrás. Siento que también la Shoah es una canalización y es la acumulación de 10 siglos de antijudaísmo religioso y de 150 años de antisemitismo biológico. Entonces me hizo ver más atrás a qué lleva que en esta zona haya sido tan fuerte ese comportamiento con los judíos y a pesar de eso, ¿por qué se quedaron ahí y por qué también se desarrollan de esta manera? Entonces eso me hizo querer estudiar tanto a Polonia y a Lituania. No, pues súper interesante, la verdad. Muy bien. Muy bien. Déjame ver porque creo que siguen escribiendo. Dame un segundito. Pues sí, Enrique Kosolki nos dice excelente presentación, muchas gracias. Y nos pone su correo. Con mucho gusto, Enrique. Vamos a mandarles lo que se necesite. Un libro de verídico de la Segunda Guerra Mundial extraordinario fue El tatuador de Auschwitz. Excelente. Raquel Sonana nos dice que se quede fijo todos los martes. Gracias, muchísimas gracias. Ya veremos con todos los temas que sabe Mónica. Celia Casab nos dice, ¿y algún otro tema especial que trates fuera de Polonia y Lituania? Bueno, toda la historia judía, tal como le comenté a Anita al principio de la clase, tengo escritos 4 tomos. Yo doy clases en preparatoria, entonces los tomos son principalmente un paralelismo entre la historia judía y la historia universal. Entonces me dedico, o sea, en estos tomos de estos libros, a ver desde imperio, desde la antigüedad hasta hoy en día. Ahora sí que toda la historia judía y también ir contando. Una de las cosas que más me he dedicado es contar qué pasaba en la historia judía cuando la historia universal no la cuenta.
Ok. Nos preguntan que dónde pueden comprar tus libros, Mónica. Con mucho gusto conmigo. Los Principalmente cuatro. los vendo para escuelas o para universidades, pero con mucho gusto los pueden ver conmigo. No es una novela, son libros académicos, pero está ahí todo por capítulos. Y dime una cosa, Mónica, si la gente quisiera comunicarse contigo personalmente, ¿tienes algún mail o Sí, sí, algún... sí, sí, con muchísimo gusto. si Ahorita les voy a escribir quieres aquí decirlo? Y también decirlo para la gente de Facebook. ahorita voy a escribir aquí en el chat mi mail. Sí, Acá se los estoy escribiendo. sí, nos están escribiendo. Sí, nos están Listo. escribiendo que quieren tus datos precisamente. Entonces, Creo que te lo escribí a ti directo, no sé si lo escribí a todos. ah, ahorita veo, déjame checar. Ok, sí, no, lo escribiste, me lo escribiste a mí. Déjame ver un Ahí segundito. está. ¿Ya lo pusiste? Ya, lo estoy poniendo ahorita. Listo, ya quedó. Listo. Aquí se pueden mandarme un mail y ponerse en contacto conmigo con muchísimo gusto. Lo voy a decir para que también la gente que nos está escuchando, Moni Betech con doble T junto @gmail.com. Ok, para quien quiera escribirle o hablar directo con ella. ¿Los links no los vas a poner acá o quieres Puse aquí los links lo que pasa es que los tengo directamente en PDF. Entonces, Ah, puse aquí la bibliografía completa. ok, perfecto. De todas maneras, yo ya tengo los datos de la gente que nos está poniendo sus mails Claro, para podérselos para reenviar. podérselos mandar, va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Perfecto. Ok, y le recuerdo yo a toda la gente que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la que hile, solo tienen que entrar y por si quieren volverla a escuchar o por si quieren saber de otro punto que se les haya ido o algo así, y con muchísimo gusto. Igual Mónica va a entrar a nuestro Facebook y cualquier pregunta posterior la podrá contestar directamente ahí. Con muchísimo gusto. Mónica, pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Las felicitaciones siguen, así que muchas gracias, muchas gracias. Yo sí quiero todo, todos los datos. Gracias. Ok, Muchísimas gracias, Anita. gracias, muchas gracias a ti. De verdad fue un gusto para nosotros el poder tenerte acá. Nos vemos primero Dios el próximo martes a las 7 de la noche. Y muchísimas gracias a todo el público que se conectó, tanto en Zoom como en Facebook. Y esperamos, primero Dios, vernos la próxima semana y en todas nuestras actividades. Gracias y el honor es mío. Gracias, Anita. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Me despido. Bien. Bye. Ay, buenas noches a todos.